Pues ya estamos aquí. Les decíamos que íbamos a hablar de la vivienda, que sin duda es uno de los grandísimos problemas con el que nos encontramos, vivamos donde vivamos, en algunas zonas ya muchísimo más agravado, pero en cualquier otro lugar sigue siendo o se ha convertido en uno de los grandes problemas. Hoy se ha aprobado por el Congreso de Diputados la Ley de Vivienda, que, como decíamos, tiene muchísimos matices, es una ley extraordinariamente compleja, que se aprueba casi al final de la legislatura, que además no cuenta ni siquiera con el apoyo de los socios de gobierno, pero que en cualquier caso sí que sienta unas determinadas bases que pueden ser esperanzadoras para mucha gente, aunque, insisto, tiene muchos matices, desde luego, y muchos prismas sobre los que poder opinar y estudiar. Me imagino que no les ha dado tiempo a darle dos vueltas, pero vamos a hacer una primera aproximación, Agustín. Bueno, yo estoy en contra del intervencionismo administrativo, así que, por definición, me parece una mala ley, ¿no? No creo que poner tope a los precios, no creo que intervenga la administración cuando hemos visto que no ha sido capaz de cerrar pozos, va a ser capaz de resolver el problema de la vivienda. Creo que al revés, ¿no? Creo que lo que va a ser dándole con este tipo de regulación intervencionista es dificultad. En mi modesta opinión, lo que hay que hacer es afrontar muy bien el problema de la oferta y facilitar mecanismos de libre mercado, ¿no? No lo hace la ley, por tanto no me gusta, ¿no? ¿Begoña? Bueno, yo no he tenido tiempo de estudiarla en profundidad, pero es verdad que lo que es importante y lo que creo que hay que valorar sobre todo es que se ha conectado con una necesidad que lleva mucho tiempo ya latente y que preocupa muchísimo a la gente, que es cómo acceder a la vivienda, ¿no? Y cada vez se complica más por el hecho de que España es un país turístico, hay muchas viviendas turísticas, cada vez se complica más porque la inflación no permite a la gente ahorrar, porque los sueldos son bajos. Entonces creo que se haya conectado en el gobierno con ese problema y que se haya convertido en una prioridad es algo que hay que celebrar y que es algo positivo. Ahora, los aspectos ya técnicos de la ley, pues habrá que verlo. Desde luego que se tomen medidas siempre es interesante y que se vea si tienen un efecto positivo o negativo. Yo creo que adelantar si van a tener un efecto negativo, pues no. Si se suman los pisos que van a salir de protección oficial o como se llame en la vivienda protegida, se suma a los avales que se van a poner para que pueda hacer a la vivienda a los jóvenes o las familias con menores a su cargo, pues creo que son medidas que todas suman y que todas pueden tener un efecto positivo. No van a ser a corto plazo, evidentemente, pero sí es importante que ya la vivienda esté en un puesto prioritario y que acapare las fuerzas que se unan al gobierno y que puedan tomarse medidas importantes. Yo creo que sí que es positivo y decir que es negativo y dejar que el libre mercado actúe, creo que no es la solución, porque al final los pisos turísticos, la demanda, los precios suben y aquí vienen los rusos, vienen los americanos a comprar los pisos y los españoles no pueden acceder a la vivienda. Enrique. Pues yo estoy de acuerdo con Begoña en general. Creo que hay un problema que no se ha abordado nunca y por primera vez en 40 años pues se va a abordar. Que la ley, que evidentemente yo no la conozco ni me la he leído, me suena la musiquilla de los datos y los resúmenes que uno ha oído. Yo creo que es importante que se haya abordado algo que se le debía a la ciudadanía, pero creo que se está abordando desde puntos de vista muy diversos y en algún caso yo creo que contradictorios, ¿no? El hecho de que se haga vivienda pública me parece muy bien, porque creo que estábamos en el 2%, que es ridículo. Bueno, pues eso es una política que está muy bien que se aborde. Mucha es con terreno de defensa, pero ahora resulta que la mayoría de los terrenos de defensa no se sabe bien en qué situación administrativa están. Están afectos. Claro. Ahora vete a saber qué tiempo se va a tardar en que eso está claro. Eso. Y cuando decía que eran contradictorios es porque en el caso concreto
de la última noticia que dio el presidente de el aval del 20%, a mí eso me genera dudas. Me genera dudas porque si eso significa que con la crisis internacional que hay, en el plan que están los bancos, la gente joven se va a animar en muchos casos a hipotecarse ellos personalmente en esas condiciones, eso no se sabe muy bien a dónde, se sabe cómo empieza y no cómo acaba. César. Yo creo que es un problema muy complejo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha manifestado Agustín. Yo creo que el intervencionismo del Estado como Estado de fomento debe producirse en algunos sectores y con mucho cuidado. Y en este caso el tema de la vivienda es muy complicado. A ver, venimos de donde venimos. Yo recuerdo cuando yo llegué a la administración que había muchísimos pleitos sobre el tema del parque de viviendas, pero muchos. Y siempre como referencia a la legislación de los años 60, la ley de vivienda de protección oficial del año 68, los decretos que había, que era además una legislación magnífica. Y aquello empezó a dar problemas, muchos problemas. De tal manera que el primero es que el Estado se quitó el parque de vivienda, lo pasó a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas le generaban muchos problemas, empezó a pasarle algunos a los ayuntamientos y otros los fue liquidando definitivamente. Y al final, unos por otros, llegó el problema a los ayuntamientos fundamentalmente y se liquidó todo el parque de vivienda. Nos encontramos ahora que no tenemos vivienda. Primero porque el acceso diferido fue mal hecho, porque el acceso directo a la propiedad fue mal hecho, se permitieron situaciones intolerables. Yo no recuerdo si tú estando, bueno, no, es que había incluso por departamentos que tenían viviendas escritas. Se hizo de mala manera, se permitió que gente que no le correspondía la vivienda se metiera allí, se la compraban de una a otra, aquello hubo que liquidarlo. Y yo, por lo que no he visto la ley, no la he leído, por tanto técnicamente no puedo hablar de ella, pero lo que he ido siguiendo del ITER, de cómo se ha ido produciendo, el ITER político, el ITER tramitacional, pues me da la impresión de que leí en Confilegal que en buena medida era una copia de la legislación de los años 60. Desde ese punto de vista, bien. Parece que una legislación técnicamente bien. El problema es las consecuencias donde nos va a llevar. Primero, porque como bien habéis señalado, ¿dónde se construyen las nuevas viviendas? La nueva construcción. Se hablaban de los terrenos de defensa. Los terrenos de defensa son terrenos de defensa. Desafectar los terrenos de defensa para dedicarlos a viviendas, eso no es tan fácil, porque al final la última palabra tendrá que decir la defensa. Por encima del derecho a la vivienda, que es un derecho cuasi absoluto, está el derecho a la defensa, que prácticamente se puede decir que es absoluto. Después los procedimientos son muy complicados, es decir, desafectar un bien para escribirlo a otro, para darle otra inscripción a otro servicio público, no es cuestión de que se haga en un día. Primero hay que ver el suelo, liberar el suelo y posteriormente no digamos ya gestionar el suelo, quién lo hace, quién lo construye y la forma de acceso a la propiedad. Por tanto, es un tema que hoy, ante la inmediatez de que ha salido hoy, no creo que podamos evaluarlo, podemos dar opiniones de lo que hemos oído, ¿no? Que es verdad que este país tiene muy poca vivienda pública, bueno, no estoy descubriendo nada, lo sabemos todos, creemos que es uno de los grandes problemas de este país, pero en principio una ley que viene, que la aprueba el gobierno a final de legislatura, incluso con la oposición de los socios de gobierno, que han sido los que más han presionado, y por supuesto con un consenso mínimo, lo suficiente para aprobar una ley por la mayoría simple, pues creo que el bebé nace muerto. Un problema es real. Fíjese en los datos. En Granada, no estamos hablando de zonas más tensionadas como Málaga, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca. En Granada el año pasado el alquiler subió una media de un 10% y se situó en torno a los 900 euros para un piso de 100 metros. Compartir una habitación en un piso subió un 30%, pero eso está suponiendo además que en 2 décadas Granada haya perdido 16.000 habitantes. Hoy Unidas Podemos ha denunciado que Granada está viviendo un fenómeno de veneciación, que nos estamos pareciendo cada vez más a Venecia, que como sigamos así, en el plazo de 20 años vamos a tener más visitantes que habitantes. Ojo, el Albaicín ha perdido un 12% de población, el centro un 20% de población, el Realejo un 43% de población. César. No, yo lo dije aquí en el programa. Y eso lo va a arreglar la ley. Eso lo va a arreglar. Yo no digo que no vaya a arreglar esa ley, digo que algo hay que hacer, ¿no?
Vamos a ver si yo me he enterado de una cosa. O sea, eso lo va a arreglar la ley. También la ley va a arreglar que no vengan los rusos a comprar aquí. Hombre, pues te lo has dicho, ¿no? Bueno, sí, pero Si lo has dicho, si lo has dicho, será. Que hay que poner interés y que hay que tomar Es que si, medidas. es que si ya estás se diciendo verá. que los rusos compren es un problema y que pues porque No, la ley no lo se va van a arreglar. La ley lo va a Ahí arreglar. ahí han retirado la Golden Visa. Porque mire usted, ya no hay ruso Pues, ni ahí millonario que quería venga yo con medio llegar. millón de euros a comprarse. Sí, y a pero tener no es la ley nacionalidad. del suelo. Ahí quería yo llegar. Primera cosa, la posibilidad de construir vivienda pública, no hace falta una ley del suelo, ni una ley de vivienda. Primero, no es verdad que en 40 años no se haya hecho nada. Ahora mismo hay 15 leyes del suelo, o ley de vivienda. ¿Qué es lo que pasa? Que las competencias son autonómicas. Y tenemos una comunidad que se llama, en Andalucía, que se llama algo así como Ley del Derecho a la Vivienda en Andalucía del 2011. Porque otro de un problema jurídico que tiene esta ley es que invade las competencias de las comunidades. Ese es otro tema. Pero no vamos a meternos en eso, vamos a meternos en qué es lo que puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno, ponerle tope a los intereses, prohibir que ciertas prácticas como que la agencia intermediaria le cobren un mes a los inquilinos. Muy buena medida. Ya subirán. ¿Eso qué efecto va a tener? Pues inmediatamente subirá el piso, saldrá a un precio más alto, porque luego se sabe que tiene que pagar 2 meses enteros a la gente propietaria. O sea, vamos a pensar un poco las medidas que se han ido tomando. Dificulta la expulsión de los ocupas. Pues eso tendrá algún tipo de efecto. Es decir, las leyes podemos leerlas y opinar sobre ellas. Ya dijo Benzan que una cosa es lo que dice la ley y nosotros hacemos un papel de expositor, pero también podemos leerla y criticarla y ser sensual. ¿A ti te ha gustado? Pero dices que está bien. A mí no me gusta. O sea, a mí me parece. No la conozco. A mí me parece que, pero yo te lo explico, mira, hay un problema claro. Gracias, me la leeré yo para tener mi propia opinión, porque la tuya. La mía es de un liberal que no cree que un problema real, que lo has definido muy bien, Agustín lo ha definido estupendo, no para de subir los precios de la vivienda, eso es un problema real. Entonces yo creo que no se va a arreglar diciendo ya vamos a poner un tope a los alquileres. No creo que eso arregle nada, porque lo que va a hacer es al revés, que va a ser difícil que la gente se anime a poner en vivienda. Si tú prohíbes que alguien compre una vivienda y la revenda en el plazo de 2 años, ¿qué pasa con todos los pequeños propietarios que se dedican a comprar una vivienda, a arreglarla y volver a venderla? ¿Qué pasa con ellos? Pues a partir de ahora ya no invierten. Con lo cual, ¿qué ha hecho? ¿Ha arreglado el problema o lo has perjudicado? En la idea de que el especulador que ha comprado hoy un piso y lo vende dentro de 6 meses. Sí, pero en medio resulta que lo he arreglado, lo he puesto en condiciones y lo estoy vendiendo. O sea que hay que tener mucho cuidado, a mi juicio, con las medidas intervencionistas. Porque con toda la buena fe del mundo acaban en el solo sí es sí, ¿no? Que ya van por 1025 revisiones de condena. Entonces ahora podemos querer ayudar mucho, podemos querer ayudar muchísimo a las nuevas personas y resulta que lo que vamos a hacer es dificultarlo. Yo creo que nadie tiene la varita mágica y esto está pasando en otros países también y están poniendo medidas sobre la mesa y están viendo a ver cuáles tienen un efecto positivo y cuáles no. Me parece muy buena idea. Estudia claro, si van mejor las medidas liberales o las medidas intervencionistas. Bueno, pues están tomando medidas intervencionistas hasta en Inglaterra, que no parece que no sean liberales, ¿no? Así que, bueno, pues hay que intervenir, hay que tomar medidas porque no puede seguir la tendencia que tiene en la vivienda, porque es imposible ya en las ciudades vivir y hay que tomar medidas. Y yo creo que sobre todo lo importante de esto es que se haya puesto el foco en ese problema y ahora pues irán modificando, porque las leyes están para modificarlas y más últimamente, que se modifican, vamos, hasta sale la ley de presupuesto y modifica 200 artículos de leyes diferentes. Es decir, que están para modificarlas y se irá viendo lo que tiene efecto, lo que no tiene efecto y lo que hay que corregir. Claro, para eso está, ¿no? Para estudiarse, a ver qué hay que corregir. Esto no es algo inmutable, algo que no se va a tocar nunca más, no.
Pero sí que es verdad que lo importante es que se ponga el foco ahí, que se ponga el interés ahí, que se apruebe una ley con intención de hacer un parque de vivienda público, que eso es importante y todos valoramos que es importante, y bueno, pues es intervenir para ver si en algo Begoña, se modifica esta permíteme, tendencia. Para hacer un parque de viviendas públicos no hace falta ley. Y sobre todo, No hace falta. yo estoy, sí me parece que una Porque cosa, ya la hay en Andalucía. me parece una cosa importante lo que ha dicho Begoña, que se haya puesto la vivienda en el foco de la actualidad política y legislativa, Enrique. Porque ya hemos hablado mucho tiempo de esto, pero bueno. Sí. Yo creo que lo más relevante de la tarde es que el compañero Agustín nos quiere La ley de la conventística. No quiero explicar la ley. que explique la ley. Yo me ofrezco, voluntario. Que sí, vamos. Quiere Explícanos. volver liberales a todo. Lo cual está muy bien. Él es muy constante y muy convencido de su militancia liberal. Yo creo que es precipitado entrar en más detalles. Como ha dicho Begoña, se ha puesto el foco en la vivienda, que yo no desconocía que había 15 leyes últimamente. Sí, autonómicas. Bueno, Sí. Ahora más. pero ¿qué efecto ha tenido eso? Buena pregunta. ¿Qué efecto ha tenido eso? Ninguno. Entonces yo creo que habrá que dejar que corra la pelota. Por cierto, hablando de pelota, que tengáis mucha suerte esta noche, que os va a hacer falta. Lo tendremos. Ah, que tú también eres del Madrid. Tiene que haber de todo. Pues habrá que evaluarlo, y de todas las formas te cojo la palabra y nos vamos a ir un día a echar un café y me vas a explicar tú, que parece que la conoces en profundidad, toda la ley. Bueno, César. Bueno, yo no soy seguidor de Jeremías Bentham, quizás más de la pandetística alemana, ¿no? Llevada de un privaticismo. Ahora, aquí hay un problema que no solamente es el que se ha puesto ya el foco, es que la Constitución, y tú eres constitucionalista, dice que reconoce el derecho a todo el mundo a tener una vivienda. digna, además. Digna, además. Pero, bueno, ese derecho que no se ha cumplido, fundamentalmente, ni por acceso por vía privada, ni por vía pública, ni por nada, está empezando a producir una colisión con el derecho de propiedad, que es el derecho más absoluto que existe en el ámbito del derecho privado, ¿no? Y claro, eso está empezando a llevar a que hay gente que trata de proteger su vivienda, unos como medio económico, otros como medio de protegerla, porque bueno, frente a Ocupa y frente a determinadas circunstancias, y otras personas que es que no tienen acceso a la vivienda, que no es que no tienen una vivienda digna, es que no tienen una vivienda. Eso es lo que hay en colisión. Yo no sé cómo está la ley, no lo sé. Me figuro que, no sé, yo creo que va a tener bastantes problemas constitucionales, porque van a empezar los conflictos positivos y negativos de competencia contra la ley. No, seguro. Sobre todo una cosa, porque si tuviésemos un Estado uniforme donde un partido dominante pues controlaba todo, pero bueno, indudablemente las comunidades autónomas con competencia en materia de vivienda, que son todas, pero vamos, en el caso concretamente de Madrid o de Andalucía, es que lo van a plantear inmediatamente, vamos, no cabe ninguna duda. Se ha publicado hoy la ley, estarán viendo a ver dónde se plantea el conflicto positivo o el conflicto negativo en este caso, ¿no? Perdón, el conflicto positivo. Por tanto, yo creo que tenemos un problema que se avecina, que no va a solucionarse si no existe un consenso nacional a propósito de la solución de ese tema estructural que es el tema de la vivienda. Y bueno, veremos a ver si el año que viene, cuando estemos aquí otra vez, estamos hablando otra vez de la vivienda y otra serie de cosas, ¿no? Todo es posible. Empezando porque estemos aquí nosotros. Hombre de poca fe. Llegamos al final de nuestro tiempo. Teníamos más asuntos, pero lo que no tenemos es más tiempo, porque tal y como nos hemos ido anunciando, ya mismo, en un par de minutos, va a entrar en este plató el candidato al rectorado de la Universidad de Granada, Pedro Antonio García, para contarles un poco qué es lo que piensa y cuál es el programa con el que se va a presentar el próximo día 16 a las elecciones al rectorado de la Universidad de Granada, junto con otros dos candidatos, candidato y candidata, en esa programación especial que hemos puesto en marcha para acercarles un poco más a una institución tan importante como la universidad a casa. Así que no se nos vayan, que enseguida estamos con él. Hasta luego.